Vamos a empezar en esta iglesia. Les digo que contrariamente a lo que era la iglesia de Sardi, esta es otra iglesia y este es otro mensaje que manda Jesucristo. Dice Jesucristo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén los que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense ustedes qué mensaje maravilloso. Debe ser el mensaje más lindo que mandó Jesucristo a una iglesia, ¿no? Bueno, cada una de las iglesias que el Señor se dirigió en estas cartas era diferente de las otras. Por un lado, su fidelidad no era la misma en todos los casos, pero tampoco lo eran las circunstancias en las que tenían que dar testimonio. Es especialmente llamativo lo opuestas que eran las iglesias de Esmirna y la de Filadelfia, a pesar que eran iglesias que estaban muy cerca. Algunos dicen 50 kilómetros, otros dicen 160, en fin. Pero veamos algunos de esos contrastes. A la iglesia de Esmirna, recuerden, se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel. En Apocalipsis 2, versículo 10. Mientras que en la de Filadelfia, Dios iba a abrir una puerta que nadie podría cerrar. Lo leímos recién. A Esmirna se le dice que iba a pasar por la tribulación de 10 días. Mientras que en la Filadelfia les iba a librar a la hora de la prueba. Fíjense la diferencia que hay. En Esmirna, la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagogas de Satanás. Mientras que en la de Filadelfia, el Señor iba a hacer que los que se decían ser judíos, aunque eran sinagogas de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocerían que Dios los había amado. Eso lo vimos recién. Esto sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy día. Hay países donde las iglesias, hermanos, tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el evangelio, mientras que en otros lugares los creyentes son terriblemente perseguidos.
Finalmente todo depende de los propósitos de Dios para con su pueblo. En cada caso, Él permite que seamos probados de diferentes maneras, como Él lo crea conveniente. Estaba a 56 kilómetros de Sardi, esta iglesia de Filadelfia. Y tuvo varios nombres, 3 o 4 nombres. Yo voy a mostrar algunas imágenes que pude recopilar de esta zona donde es Filadelfia. Decía que tuvo 3 o 4 nombres. ¿Por qué? Porque hubieron varios terremotos, la ciudad fue varias veces destruida. Una vez se llamó la Nueva Cesarea. Le pusieron ese nombre porque después de un terremoto, el César Tiberio la mandó a reconstruir. Pero finalmente quedó como Filadelfia. Esta ciudad, Filadelfia, es de las únicas ciudades que hoy existe, no con el nombre de Filadelfia. Hoy se llama Al-Azhar, esa ciudad. Está en Turquía. Es la ciudad de Al-Azhar que era Filadelfia. Al-Azhar, que quiere decir ciudad de Dios. Aún, pese a que está en Turquía, la iglesia tiene aproximadamente 2.500 cristianos ortodoxos, cristianos griegos. Bueno, en fin, lo ubico allí. Fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo, en la ruta que unía Sardis a Colosas. Era conocida como la Puerta de Oriente, por estar situada en la ruta principal del corredor, digamos, imperial desde Roma al este. La ciudad está ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. En el año 17 a.C., Filadelfia fue destruida por completo, como le decíamos, a causa de uno de ellos, siendo reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo, mucho miedo, y la mayoría vivía fuera de las murallas y muchos emigraron. La ciudad cambió 3 veces de nombre después. Primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Esto debió a su fundador, como decíamos, Eumenes II, que de ese modo quiso honrar a su hermano, Átalo II, cuya lealtad le hizo ganar siempre el respeto. Más tarde, después del terremoto del año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla, como decíamos. Bueno, la carta comienza en el versículo 7 del capítulo 3. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aunque en todas las cartas que hemos visto se vale de símbolos el Señor para describirse a sí mismo, y estos proceden de la visión que tuvo Juan de él en el capítulo 1. Sin embargo, en esta carta usa otros títulos que no encontramos allí. Veamos por parte. Dice: esto dice el santo, el verdadero.
Nuestro Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el Santo, título que se vuelve a emplear en el capítulo 6 de Apocalipsis, pero en este caso aplicado a Dios. El Santo quiere decir apartado. En realidad esta era una de las formas en la que Dios era conocido también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Isaías se refiere al Santo de Israel en el capítulo 54, versículo 5. Podemos concluir entonces que esa identificación de Jesucristo como el Santo es una clara confirmación de su deidad. Clarísimo. El segundo título dice el verdadero. Sirve para indicar que Cristo es digno de la completa confianza. Él es real y genuino en todo lo que dice. No es un producto de la imaginación que pueda tener algún humano, ni tampoco falsea ninguna manera de la verdad. Y dice, es el verdadero. Hay muchos dioses, pero Jesucristo acá afirma que es deidad y que es el verdadero. Y entramos en una parte que es muy interesante. Dice que el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Como en ocasiones anteriores el Señor se sirve, hermanos, de un personaje del Antiguo Testamento para expresar su mensaje a una de las iglesias. En esta ocasión, la cita proviene del profeta Isaías. Vamos a pedirle al hermano Elkin, que entró hace un ratito, si basta Isaías 22, capítulo 22, versículo 22. Isaías. Amén. Dice la palabra del Señor. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Ahí está. La cita es muy clara, por eso siempre la Biblia se explica en la propia Biblia. Vamos a comenzar entendiendo a quién se refería inicialmente esta profecía, para luego pensar en cómo se aplicaba por parte del Señor Jesucristo. En los días del profeta Isaías, gobernaba el rey Ezequías, quien tenía un cortesano llamado Sebna, que actuaba como mayordomo, una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada al Palacio Real, una posición que comportaba la autoridad más elevada en el reino. Este hombre había actuado en forma impropia de su cargo, buscando su propio beneficio personal. Como consecuencia, el profeta le anuncia que sería transportado por Dios en duro cautiverio. Todo eso está en Isaías capítulo 22, y que sería reemplazado en su puesto por un hombre justo y honrado llamado Eliaquim. Es acerca de él que Dios dice que pondré la llave de la casa de David sobre su hombre y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Cuando leemos este pasaje de Isaías, nos damos cuenta de que el pecado de Sebna había sido su autosuficiencia y la pomposa importancia que se daba a sí mismo. Por ejemplo, había esculpido una tumba para él en un lugar alto con la intención de perpetuar su nombre. También se había hecho de carros para su gloria. Pero ninguna de esas cosas le iban a aportar seguridad ni impedirían que fuera llevado al cautiverio. Este juicio de Dios vino sobre él porque su comportamiento era inapropiado en un miembro tan importante de la casa del Señor.
Su pecado consistió fundamentalmente en aprovecharse de los beneficios que su cargo le otorgaban para promover su propia persona. Y era un hombre al que le gustaba hacer ostentación de sí mismo. En fin, pero Dios cambió todos sus planes y le destituyó de su puesto colocando en su lugar a Eliaquim, que a diferencia de Sebna, Eliaquim era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto entre el pueblo. El hombre del que se dice que sería asiento de honra a la casa de su padre. Es decir, no sería un hombre como Sebna, que buscaba su propia honra, sino que servía con fidelidad a la casa de David. Sin duda fue un honor muy grande para él que fuera ascendido de ese modo, pero ahora vemos que aún recibió un honor más grande porque en Apocalipsis el mismo Señor Jesucristo usó las palabras que Isaías dijo acerca de Eliaquim para aplicárselas a sí mismo. Esto es lógico porque el Señor tampoco estaba buscando su propia gloria, sino la de su Padre Celestial. Por eso Cristo es digno de toda autoridad y confianza. Por lo tanto, ahora es el Señor Jesucristo quien tiene la llave de David. Y Él mismo es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta llave es sin duda un símbolo de autoridad. Nadie puede interferir en lo que Él decide o hace. Solo Jesús determina quién puede entrar en su casa. Eso es un elemento clarísimo en el mensaje. Y aunque aquí no se nos dice qué es lo que Él cierra y lo que Él abre, no dice, sin embargo ya se nos ha dicho anteriormente que Él tiene la llave de la muerte y del Hades. Cristo ha abierto el camino a la salvación. Y nadie podrá salvarlo, cerrarlo digo. Pero también es Él quien, cuando las personas rechazan su palabra, cierra la puerta de salvación. Y nadie podrá abrirla. En relación a esto último, debemos recordar, hermanos, la forma en la que Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé, para que nadie más pudiera entrar en ellas. Eso está en Génesis 7, versículo 16. En cualquier caso, en el contexto inmediato de esta carta, vamos a ver a continuación que el Señor usa esta llave para cerrar la puerta de la persecución contra ellos, los de la iglesia de Filadelfia, y les abre nuevas oportunidades. Esto es muy importante. En el versículo 8 leíamos, yo conozco tus obras. Fíjese que en casi todas las iglesias Jesucristo dice, yo conozco tus obras. Eso se da en todos los mensajes, en cada una de las iglesias. Nos da también el mensaje hacia nosotros. El Señor Jesucristo conoce nuestras obras, porque en el final habla a las iglesias. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando se habla de poca fuerza de esta iglesia, hermanos, de Filadelfia, decir algo, por ejemplo, eran pocos los miembros. Recuerden que la iglesia de Éfeso llegó a tener 250.000 miembros y esta iglesia no más de 2.500 y en descenso. Era una iglesia modesta. No era una iglesia rica como otras que ostentaban esa riqueza inclusive.
Tenía poca influencia esta iglesia en la sociedad de la ciudad de Filadelfia. Era una iglesia humilde, pero tenía algunos valores muy importantes, hermanos, a tener en cuenta. No se quejaban, no tenían envidia. Y esto nos da una pauta a nosotros, que no hace falta ser muchos para dar un buen testimonio. Hay mucha gente que dice, nuestra iglesia son 10, 15, 20, 30. Pocos miembros. Eso no es un valor en sí mismo, ni positivo ni negativo, la cantidad. Hay iglesias que se dicen cristianas que tienen miles y miles de miembros hoy día. Pero esos son iglesias que no llevan la sana doctrina, que no tienen la sana doctrina. Entonces, ¿de qué sirve una cantidad de miembros si no llevan la sana doctrina? Acá en Uruguay hay un dicho gauchesco de los gauchos nuestros, dice, poco, pero bien montado. Ese es el dicho. Y seremos pocos. Nosotros, otros hermanos que tendrán sus iglesias, pequeñas iglesias, pero si tienen la sana doctrina, eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Y dar, por supuesto, un buen testimonio. Es lo más importante. Bueno, como decíamos, esta iglesia, Jesucristo le decía, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántas iglesias han negado el nombre de Jesucristo? Que se llamaban cristianas, negaban su deidad. Y dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. ¿A qué puerta se refiere? Es una linda pregunta. Algunos creen que se refiere a que las autoridades judías habían excluido, escuchen bien, en Filadelfia, a los creyentes en Filadelfia del pueblo de Dios. Cuando en realidad es solo el Señor Jesucristo quien en verdad proporciona el acceso a la Nueva Jerusalén. Otros interpretan que esta puerta abierta como una oportunidad para extender el Evangelio por medio de la predicación. Y esto no sería de extrañar, puesto que la misma expresión se usa en forma en otros lugares. Les voy a dar los versículos y ustedes después lo miran. Hechos 14, 27, Primera de Colosenses 16, versículo 9, Segunda de Colosenses, capítulo 2, versículo 12, y también en Colosenses 4, versículo 13. Según esta última interpretación, tendríamos que, como recompensa por el fiel servicio que la Iglesia había llevado a cabo a pesar de sus pocas fuerzas y recursos, sería bendecida con la posibilidad de un servicio mayor. Por supuesto que el diablo intentaría cerrar esa puerta. Pero como ya hemos visto, la llave la tiene el mismo Señor Jesucristo. Y nadie podría oponerse a lo que Él hace. En este punto, hemos de notar que la forma de progresar en la vida espiritual es siendo fieles en las pequeñas cosas que el Señor pone en nuestras manos. Qué importante es ser fiel en lo poco. A veces, cuando entramos en una iglesia queremos hacer todo y a veces el Señor nos lleva a una determinada función.
que tal vez para nosotros, con nuestra visión humana, al lado de otras funciones, es una función menor. Ser portero de una iglesia, servir, acompañar a los que ingresan a la iglesia, acompañar a un hermano, ir a visitar a un hermano enfermo. Si somos fieles en lo poco, es lo que más le interesa a nuestro Señor. Te dice también, porque aunque tienes poca fuerza, como decíamos, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué? Aunque tienes poca fuerza. Decíamos que era una iglesia pequeña. Y tal vez esos miembros de esa iglesia, como decíamos, pertenecían mayormente a las clases más pobres. Nada de esto sería de extrañar en una ciudad que constantemente sufría violentos terremotos. Sin embargo, reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor y en su poder es el requisito fundamental para que Él abra la puerta de nuevas oportunidades. A veces nosotros, que estamos a veces en iglesias pequeñas, comparadas con otras, vemos que tenemos pocos recursos. Y tal vez no nos damos cuenta de los grandes recursos que pone nuestro Señor en nosotros. Que los cristianos tengamos poco poder es algo positivo ante Dios. El poder es fácilmente objeto de abuso. Fíjense si no lo que le pasaba al mayordomo ese que lo destituyó Dios. Sin embargo, la debilidad, hermanos, lleva muy a menudo a la dependencia del poder de Dios. El Señor promete, como decíamos, abrir puertas, oportunidades, responsabilidades, compromisos. Y no hay que tener miedo, al contrario. Aprendemos un secreto. Lo fundamental es depender de Dios. Es lo fundamental. No dependo de mí mismo, no dependemos de nosotros mismos. Aquel que depende de sí mismo es el que tiene esa autosuficiencia. Tenemos que desterrar esa situación y depender de Dios, únicamente de Dios. De los creyentes de Filadelfia, el Señor Jesucristo dice que habían guardado su palabra. Al fin y al cabo, lo que debe caracterizar al pueblo de Dios es su obediencia a la palabra. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio, sin alterar su contenido ni abrazar enseñanzas de otro tipo. Por supuesto que este es uno de los propósitos principales de Satanás al atacar a la iglesia. Quitar de ella la palabra de Dios o diluirla mezclándola con otras cosas. Atenti, ojo ahí. Esta iglesia se nos presenta como un ejemplo de pureza en ese sentido. La sana doctrina. Aquellos que quieren alterar la sana doctrina están cumpliendo los principios de la sinagoga de Satanás. Y dice, y no han negado mi nombre. Parece ser que en algunos momentos los creyentes allí habían sido tentados en negar el nombre de Cristo, pero no habían caído en ello. En relación a esto es interesante recordar que la ciudad de Filadelfia había cambiado 3 veces de nombre para dar honor a sus distintos benefactores, pero la iglesia se había mantenido fiel al nombre de Cristo. Usted sabe que hay un elemento muy interesante que hay que analizar.
son las promesas de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia de Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos. Aquí se explica que eran judíos solo de nombre. En algún momento de todo el proceso de estudio, vamos a tener que analizar, y esto es muy importante, la relación de la iglesia de Cristo con el pueblo judío. Lo vamos a tener que analizar en profundidad. Y vamos a ver los perfiles y vamos a ver las distintas visiones que sobre eso se tienen, que es lo que le decía hoy al principio. Pero no es el momento. Esos judíos, que eran solo de nombre, quizás tenían una diferencia muy grande, racial, culturalmente y ceremonialmente, con los miembros de Filadelfia, pero no podían decir nada de lo espiritual. Al fin y al cabo, los verdaderos judíos son aquellos que creen que el Señor Jesucristo es el Mesías. Es un remanente. Hay muchos habitantes en Israel, pero no todos son judíos creyentes en el verdadero Dios y en Jesucristo. Lo han negado todavía, pero hay un grupo remanente y es parte del pueblo de Dios. Pero en ese momento, esos judíos estaban contra esta iglesia. Sus sinagogas de esos judíos se convirtieron en fortalezas desde las que se combatía el cristianismo y que Satanás usaba con ese propósito. Por eso hablaba de las sinagogas de Satanás. Ahora, este versículo, hermanos, parece indicar que algunos de esos judíos se convertían al cristianismo y la iglesia coincidía con algunos de sus más declarados y encarnizados adversarios. Porque dice el Señor Jesucristo, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Miren qué promesa les está dando nuestro Señor a esta iglesia. Esto es realmente sumamente interesante, porque la esperanza judía era que los gentiles serían sometidos por ellos, pero aquí la palabra promete todo lo contrario. Serían los judíos quienes se postrarían ante los creyentes gentiles. Esto sería así porque después de haber rechazado a su Mesías, eran los gentiles quienes tenían que enseñar a los judíos el camino para acercarse a Dios. Y además tenían que sujetarse a la iglesia porque Cristo está en ella y los ama. Es el pueblo elegido. Sin duda estos judíos tampoco mostrarían ninguna predisposición para aceptar que Cristo amara a los gentiles, esos cristianos de Filadelfia. Los judíos consideraban que solo ellos eran el pueblo de Dios y por lo tanto los únicos quienes Dios amaría. Esto les había llevado a despreciar a los gentiles como personas ajenas a los pactos de Dios. Pero ahora Jesucristo reivindica a los creyentes como pueblo suyo y amado.
Y va a llegar el momento que un remanente importante de ese pueblo judío se va a postrar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense en esto que es muy importante. Dice que va a guardar esta iglesia a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermano, no le dice que la prueba va a venir sobre la iglesia de Filadelfia. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que la prueba va a venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran en la tierra. En el caso de esta iglesia, el guardar la palabra de mi paciencia puede ser entendido como que habían obedecido al mandato del Señor a ser pacientes, o también como habían seguido el ejemplo de Cristo, quien fue paciente con los hombres pecadores durante todo su ministerio terrenal. Y aún lo es hoy día, ¿no? Cuando sigue esperando que sus enemigos sean puestos en estado a sus pies. En cualquier caso, de una u otra manera, los cristianos de Filadelfia habían preservado fielmente a través de las pruebas que habían tenido y de sus dificultades. Dice el Señor Jesucristo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Probablemente tenga que ver con la tribulación, porque ese mensaje está dado al mundo entero y a las iglesias. Yo les decía que acá hay un punto que es bastante discutido por algunos. Porque si Jesucristo nos habla de la tribulación y nos habla que nos va a proteger, quiere decir que vamos a estar en la gran tribulación nosotros, el mundo entero, no esta iglesia. Y este es un mensaje que es una profecía. Ahora, si nosotros vamos a estar protegidos por el Señor en el momento de la tribulación, ¿cómo puede ser que haya cristianos y doctrinas cristianas que digan que el Señor va a venir antes de su segunda venida en forma secreta 7 años antes de su segunda venida para llevar en secreto su iglesia en el arrebatamiento o en el rapto? Se lo dejo planteado porque este es el gran tema de discusión. Aquí queda muy claro que vamos a ser protegidos de la gran tribulación. Recuerden que en el momento de la gran tribulación va a haber la ira de Satanás, la ira del mundo y la ira de Dios, que es la más complicada de todas. Y es esa ira, la ira de Dios, que la iglesia va a estar protegida, que los cristianos vamos a ser protegidos de la ira de Dios. Yo, sinceramente, este es un tema muy importante que lo vamos a analizar profundamente en su momento, pero está abusado acá. Hay una parte que quiero detenerme, aunque ya la he comentado, y después me gustaría charlarla con ustedes. En el versículo 11, miren el versículo 11, dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome corona.
Este se puede interpretar de varias maneras. Algunos interpretan que no es una intervención personal anticipada sobre esa iglesia, y que se traduciría en distintas formas que Dios y Jesucristo protegería a esa iglesia. Pero fíjense en la frase, he aquí yo vengo pronto. Está hablando Jesucristo. Ahora, yo le pregunto, y si alguien me lo contesta, le vamos a dar un premio. ¿Se equivocó Jesucristo? Porque le está diciendo a la iglesia de Filadelfia que viene pronto, y esto sucedió hace 2000 años atrás. Poco menos, pero... Y no ha venido. ¿Cómo es esto? ¿Se equivocó el Señor Jesucristo? Porque dice claramente, he aquí, yo vengo pronto. Muchos dicen, vio, le dijo que venía pronto a la iglesia de Filadelfia y no vino. Hermanos, se lo he explicado en alguna ocasión. Jesucristo, para los miembros fieles a Cristo de la iglesia de Filadelfia, vino como Él lo dijo, pronto. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las personas vivían 50 años, 60 años como máximo. Y cuando murieron, los miembros de esa iglesia fueron recibidos por Cristo. ¿Por qué? Si vamos a la palabra de Cristo en Mateo, Él dice claramente que después de la séptima trompeta vendrá en las nubes y los primeros en resucitar serán los que están dormidos. Esos integrantes de la iglesia de Filadelfia, obviamente, habían muerto y están dormidos. Y es lo que nos puede suceder a nosotros. Le explicaba la vez pasada. ¿Cuándo vamos a morir nosotros? No sabemos. Hoy, mañana, pasado. Pero si morimos, para nosotros Cristo viene pronto porque vamos a estar entre los que están dormidos. No importa que hayamos muerto hace 2000 años o hace 25 minutos o 10 minutos. Muchos me han preguntado, ¿pero y cómo puede suceder eso? Es muy sencillo. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. No nos basamos en el reloj, en el almanaque, en el año, en la semana, en el día. Ese es un tiempo de este planeta Tierra, que es una convención que se estableció en un determinado momento, de acuerdo a varias situaciones de circular alrededor del Sol, el movimiento de la Tierra, en fin. Dios no tiene ese horario. Estamos hablando de que va a venir en algún momento, después que se den determinados acontecimientos, a la Tierra y va a haber seres vivientes en esa Tierra. Supongamos, esto es una suposición, que se construyó el templo, que demora más o menos 3 años en construirse, que el anticristo se posesionó en el templo, que se juntaron todas las religiones del mundo y lo adoraron en el templo, que sonó la séptima trompeta y vino Jesucristo, y a los que estaban en la tierra en ese momento, dentro de 3, 4, 5 años, no sabemos, que se den después esos acontecimientos,
y se mantuvieron en Cristo, serán arrebatados. Pero antes serán los que están muertos, los que estemos muertos o los que estén muertos. Porque es algo que dijo Salomé hoy cuando hizo el resumen. No se va a llevar una institución, una iglesia institucional, la iglesia de Lebú o la iglesia de donde sea, de la congregación tal o de la convención tal, no. Es un acontecimiento espiritual. Y solamente los que se han entregado a Dios y mantenido, como dice acá esta iglesia, y se lo recalca el Señor Jesucristo, manteniendo su palabra, serán los que serán arrebatados y resucitados. Y no tendrán una segunda muerte. Porque habrá otros que murieron ya en la vida, que serán resucitados, pero tendrán una segunda muerte e irán al Hades, al infierno con Satanás. ¿Se acuerdan aquello que yo les decía? Es preferible nacer 2 veces y morir una sola vez que nacer una sola vez y morir 2 veces. Nosotros tenemos un segundo nacimiento cuando nacemos en Cristo. Y morimos una sola vez, porque después somos resucitados en ese momento y a la eternidad. Es muy importante tener esto en cuenta. Aquí se plantea el tema. Ya lo veremos específicamente. Pero la tribulación, véanlo ustedes, hermanos, indica que Jesucristo le está diciendo que vamos a estar protegidos por Él. No que no estaremos en la tribulación, sino que vamos a estar en el medio de la tribulación, pero protegidos por Él, guardados por Él. En fin, a muchas consecuencias de las iglesias, Jesucristo le dio una respuesta en sus mensajes. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dijo que les quitaría el candelero. A la iglesia de Pérgamo le dijo que pelearía contra ellos. A la iglesia de Sardes le dijo que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. En fin, en la Filadelfia ocurre totalmente lo contrario. La venida sería para protegerlos en la hora de la prueba. Cristo exhorta a cada creyente a mantener firme lo que tiene frente a las tentaciones y a las atracciones del mundo. En realidad, lo que Dios nos ha dado ahora, si lo conservamos con fidelidad, es lo que constituye nuestra corona de futuro. Es lo que nos dio ahora. La salvación. Su sangre. Esto no quiere decir que el cristiano pueda perder su salvación, pero sí que puede dejar de recibir el galardón, como decíamos la semana pasada. Servir a Dios es un alto privilegio, pero es un privilegio que nos puede ser retirado si no somos fieles en lo menor. Recibir una corona implica una victoria, pero también la posibilidad de prestar un mayor servicio en la eternidad. Luego dice otra promesa del Señor Jesucristo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios y mi nombre nuevo.
yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Tenemos que ser columnas, hermanos. Hoy día tenemos que ser columnas, cada uno de nosotros. No solamente seremos bienvenidos a la casa de Jesús, el templo de Dios, sino que formaremos parte del templo y por lo tanto nunca tendremos que salir de allí. Será la eternidad. Esta es una promesa que da seguridad a los creyentes, en especial a los creyentes de Filadelfia, que a causa de los frecuentes terremotos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente de sus casas buscando espacios abiertos para salvar la vida. Pero el hecho de ser columna en el templo de Dios también podía implicar otra cosa. Los templos tenían grandes columnas a veces para apoyar el edificio, pero también eran ornamentos. Por ejemplo, en el templo de Salomón había dos grandes columnas que se llamaban Jaquín y Boaz. Su misión era sostener dos grandes capiteles que se encontraban encima de ellos y que habían sido hermosamente decorados. Pensando en esto, debemos recordar lo que Pablo dijo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí el apóstol está diciendo que la iglesia es como una columna que sirve de la base de la verdad. No es la iglesia misma la verdad, sino que está allí para presentar la verdad delante del mundo. Este es un privilegio que la iglesia tiene. Presentar la verdad de Dios delante del mundo, para que puedan descubrir algo de la belleza de Dios. Esa es nuestra misión. Pero para eso es imprescindible e importante aprender a estar firmes. No es posible cumplir con esta misión si estamos tambaleando, si no estamos seguros, si no depositamos todo lo que somos en Dios. Tampoco podemos cumplirla fuera de la iglesia. La columna tiene que estar en el templo de Dios. Finalmente dice, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre y la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. La idea es que ahora los verdaderos creyentes a Dios, y si alguien se acerca a ellos, tienen que ver algo en nosotros del carácter de Dios. Nosotros tenemos que ser fiel reflejo de la luz que nos ilumina a través de Dios. Por supuesto, no se trata solo, como dice la palabra, de nombres escritos, sino como columnas vivientes. Columnas vivientes. Los que creyentes pueden hablar en forma personal de su experiencia en la casa de Dios. Es lo que tenemos que comunicar, que traducir a aquellos que no son creyentes. En cuanto al nombre nuevo de Dios, posiblemente se refiera al nuevo estado de las cosas producido la consumación y la redención. Ahora Dios aparece de una forma nueva, que no había sido posible antes de que se consumara la obra de la cruz. Seguramente este nombre nuevo,
tenga relación con el cántico nuevo de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que cantaban y que tenían que ver con la redención conseguida por medio de la sangre del Cordero que fue inmolado. Esto lo vamos a ver en el capítulo 5 del Apocalipsis. Allí veremos esto. Y como siempre, en todos los mensajes de las iglesias dice: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tendremos que estar atentos. Hermanos, tal vez sea esta la iglesia que podamos tener como ejemplo, esta de la Filadelfia. Ildefonso decía: ¿con cuál se identificaría? Porque veremos que la iglesia de la Odisea es una iglesia tibia. La iglesia de Sardes es una iglesia muerta. Esta es una iglesia pobre, humilde, paciente, pero columna. ¿Cuánta enseñanza tenemos de esto, no? ¿Y cuánta enseñanza nos ha dejado este estudio de las iglesias? Yo por acá voy finalizando. Capaz que ustedes tienen alguna duda. Creo que esta iglesia es muy clarita el mensaje de Cristo. Pero como siempre, estamos en este grupo con la libertad de hablar, de intercambiar, de preguntar, de responder en la medida que sea posible. Yo, antes ya de finalizar, le digo que cada una de estas iglesias a mí me ha dejado una enseñanza tremenda, que la he aprendido junto con ustedes.